No conozco a nadie más incluyente que Cristo, quien derramó su sangre para la salvación de todos aquellos que quisieran salvarse, sin importar raza, lengua, pueblo o nación. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando, dijo el Señor. ¿Y qué nos manda Jesús? Para ello tenemos el Evangelio. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. También dijo, entren por la puerta angosta, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. También dice en el libro de los Romanos, no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Nos enseñó también Jesucristo la corrección fraterna. Más vale corregir al hermano con amor antes de ver cómo se pierde su alma eternamente. Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. En otro texto, Pedro nos dice, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos, y no entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Dios nos enseña a través de su palabra que Él nos creó, hombre y mujer. Cristo instituye el sacramento del matrimonio recordándonos la voluntad del Padre. Hombre y mujer los creó. Dios Padre dijo, sean fecundos y pueblen la tierra. Cristo también dice, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Amar a Dios sobre todas las cosas es amarle por encima de todo sentimiento o deseo, para cumplir su voluntad. Y si supuestamente mucho se ama a un romance que está fuera de la ley de Dios, entonces velar por la salvación de esa alma que se desea, porque más te valdría entrar sin un brazo que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Quien mira con malos ojos a una mujer ya ha pecado en su interior. No tendrás deseos impuros, no desearás a la mujer de tu prójimo, no fornicarás. El amor del Espíritu es más fuerte que el de la carne y la sangre. La verdadera misericordia de Dios es que tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cristo obedeció a sus padres en la tierra y obedeció a Padre Dios en la cruz. Dios Padre envió a su Hijo a una familia. Esa es su voluntad para salvarnos. Ustedes son sal de la tierra, nos dijo. Pero si la sal se desvirtúa, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. O crees o no crees, o frío o caliente, porque tibio te vomita. Hay de aquellos que llaman a lo que es mal bien y al bien mal. La palabra de Dios también nos dice que no sigamos doctrinas extrañas y perversas. La sangre de tu familiar clama venganza a mí desde la tierra. Dijo el Señor, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesús dijo a la mujer, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más.
Y en otro texto de la palabra de Dios dice al pecador: no peques más para que no te suceda algo peor. Porque Dios ama al pecador, pero no su pecado. Por eso vino, a librarnos de la muerte eterna. Pero no obliga a nadie. En tu libertad, tú decides. Lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Por eso la Iglesia defiende la dignidad humana en todo momento, porque Dios está en el hermano, porque el otro es imagen de Dios, porque Dios te ama con amor eterno como a mí. Cristo dice: mi reino no es de este mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tú decides si quieres ser hijo de Dios Padre o hijo de las tinieblas. Solo hay dos caminos, el angosto y el ancho. Para llegar al Padre es el angosto, Cristo en la cruz. Es el camino a seguir, andar de continuo como Él anduvo. El Evangelio no se acomoda a nuestras apetencias y deseos. Ahora resulta que hay que modificar la palabra de Dios a la conveniencia del pecado, de acuerdo a cómo convenga a nuestro apetito de placer y deseo. Somos nosotros los que debemos comportarnos según el Evangelio. El Evangelio es el que nos da plenitud en Cristo. ¿Acaso discutirá con su fabricante, el que es el último de los cántaros? Vaso de arcilla, ¿vas a decir al artesano: ¿qué hiciste? Si eres una cosa fabricada y no tienes manos. Entonces es Cristo quien nos dice cómo entrar a su reino. ¿O acaso somos nosotros, criaturas soberbias, pecadoras e imperfectas, las que le ordenamos cómo vamos a entrar? Por favor, bastante ha hecho ya al mostrarnos el camino y ofrecerse como expiación de nuestros pecados. Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. No vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. En el Antiguo Testamento se habla de la mujer ideal, es decir, una mujer valiente, fuerte, creativa, trabajadora y entregada. Y en el Nuevo Testamento se habla de que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Habla de una mujer que no está atada a lo superfluo, aquella que abre su boca con sabiduría, y lección de amor hay en su lengua. Prefiero esta mujer que aquella que ofrece el mundo. Entonces, ¿de qué patriarcado me habla el feminismo? Como católica, soy plenamente libre y feliz. Los que oprimen son los enemigos de la Iglesia. La ideología de género es la que oprime a la mujer. La atan a una superficialidad artificial inalcanzable por medios naturales. O por el contrario, con las ideologías también es atada a rechazar al hombre, a rechazar lo que es ella misma, a vivir resentida o vivir solo para sí misma. Prefiero 1000 veces ser esa mujer trabajadora, fuerte, inteligente y valorada que propone la palabra de Dios, que una que exige prerrogativas por encima de los demás solo por ser mujer. Ahora el feminismo se ha infiltrado en la Iglesia por algunas novedosas, que parece quieren decirle a Cristo que se equivocó al fundar su Iglesia. Dios no se somete a eufemismos absurdos e ideológicos de igualdad y paridad de género. Que te baste, criatura, que hombre y mujer nos creó, a su imagen y semejanza. ¿Acaso hay dignación mayor que nos haya hecho hijos de Dios en el Hijo? Somos hijos de Dios por virtud del Cordero inmolado. ¿Quién es la mujer, pobre criatura, delante de su Creador, para decirle a Dios que se ha equivocado y que se le olvidó ordenar sacerdotisas? Es que el deseo y la alegría de una consagrada es pertenecer a Dios, no buscar puestos jerárquicos. ¿Hasta dónde tanta soberbia de querer que los caprichos personales deben predominar en la enseñanza evangélica? Pero qué soberbia tan grande y qué necedad, que no le basta con contemplar que Cristo se dio todo a sí mismo para alimentar a su esposa, la Iglesia. Qué soberbia tan grande, que no le permite ver que se valió de una mujer para venir al mundo. No te basta con que fue una mujer la primera que le vio resucitado. Y por si fuera poco, a la mujer nos concedió la posibilidad de ser madres espirituales o biológicas. Es el colmo, al menos a mí me lo parece. Si eres católica y si realmente amas a Dios sobre todas las cosas, no te interesa andar cambiando la doctrina de Cristo. Las hijas de Dios no necesitamos humillar a los demás para sentir que valemos. Nuestra grandeza está en ser amadas y protegidas por nuestro Padre del cielo y por mis hermanos en la tierra. Hace 2000 años la Iglesia no ha necesitado sacerdotisas, ni en momentos muy críticos, ni en las misiones más peligrosas. ¿Por qué las necesita ahora?
Misma soberbia del ser humano al someterse a cirugías para decirle a Dios, te has equivocado, e ir en contra de su voluntad. Generación malvada y pervertida, ¿así le pagas al Señor tu Dios, el que te hizo y te constituyó? Dice su palabra, pero mi pueblo no quiso obedecer. Por eso los entregué a su corazón extraviado. Ojalá me escuchase mi pueblo Israel. En un momento sometería a todos sus enemigos. Es el mismo teatro, el mismo escenario, la misma tentación, y seréis como dioses, queriendo jugar a ser creador, queriendo manipular la vida a nuestro antojo. La suprema misericordia no está en darle por su lado a los demás, sino más bien en mostrarles el camino de la salvación. A Cristo, el Señor, el mismo de ayer, hoy y siempre. La corrección fraterna también es misericordia. Enseñar al que no sabe también es misericordia. ¿Cómo saber la voluntad de Dios si no conoce su palabra? El hombre fracasa, ambiciona, persigue. Nuevamente busca alcanzar, fracasa, ambiciona, persigue y nuevamente vuelve a empezar. Es perseguir el viento, pero Cristo se mantiene. Fue, es y será. Su reino impera por los siglos de los siglos. Él no se mueve y cuando Cristo esté en el centro de nuestros corazones, todo está en su lugar, porque Él reina. Y cuando Cristo reina en nuestras vidas, entonces todo toma su lugar. El católico está llamado a darse a los demás en la vocación que tenga. Me rehúso a ser esclava de este mundo y me esclavizo con toda libertad a Cristo, quien es mi libertador. Yo soy feliz y libremente católica. No se puede servir a Dios y al dinero. Juzgad si es justo servir a los hombres antes que a Dios. La doctrina católica se basa en las sagradas escrituras, en la tradición, que son las enseñanzas de los padres de la Iglesia, quienes fueron discípulos de los apóstoles, así como del magisterio de la Iglesia. El reino de este mundo te quiere esclavo en todos los sentidos. El reino de Cristo te quiere libre en todos los sentidos. No juegues a ser cristiano. O crees o no crees. Y si crees, actúa coherentemente con todas las consecuencias que esto conlleva. La gracia de su Espíritu no te desamparará si clamas la presencia de Dios en tu vida. Mira la historia, iluminada y enriquecida por el pueblo de Dios. Vendrá el castigo del acusador, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Existen personas que sienten atracción al mismo sexo y que son creyentes, viven en castidad. Nadie los obliga a vivir castos, son ellos quienes por decisión propia quieren vivir el Evangelio. Lo mismo solteros, mujeres y hombres, creyentes, quienes por amor a Dios se mantienen castos y conservan la guarda de los sentidos para llevar una vida en santidad, y nadie los obliga. Son personas que desean amar a Dios por encima de sus deseos. Hay gente que, aunque está separada en su matrimonio, vive en castidad para agradar a Dios. También son muchos los sacerdotes que viven en santidad su sacerdocio. Hay jóvenes que se mantienen vírgenes o castos hasta el matrimonio en contra de toda crítica. Hay personas que guardan el pudor y eso no les causa trauma de ningún tipo porque lo hacen con un sentido de respeto hacia su cuerpo, no por ningún tabú. Esta vida en la carne, yo quiero vivirla en la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. La obediencia a Dios nos hace verdaderamente libres. Cumple con esto y serás feliz, dice el Señor. Al bien no le interesa el mal. El bien no necesita del mal para ser y existir. El mal es el que está obsesionado con destruir el bien. El bien es y se basta porque es Dios. Dios no tiene sexo. Es un espíritu puro, creador de todo cuanto existe. Y si así le pareció crearnos, hombre y mujer, bendito sea el Señor, porque por su inmenso amor existimos. En Dios existimos, nos movemos y somos. Somos de Él. Él es quien es, principio y fin, meta y plenitud de nuestras vidas. Lámpara es su palabra para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Piensa que a ti se te van a pedir cuentas de lo que hagas o dejes de hacer. Lo que hagan o dejen de hacer los demás, a ellos se les pedirán cuentas. Un cristiano sabe que después de recibir tantos talentos, se le pedirán cuentas de ello. Todo es don y gracia. Y lo menos que podemos hacer es agradecer poniendo a trabajar nuestros talentos al servicio de los demás para gloria de Dios Padre y salvación de las almas. Es que los cristianos
Siempre hemos sido los más ambiciosos y libres al dejar la vida misma por la corona de gloria eterna, donde la polilla no le corroe. La vida cristiana es una verdadera inversión. Sin Dios, nada tiene sentido. Con Él todo tiene sentido. Sin Él nada se explica completamente. Dice el Señor, sin mí nada pueden, conmigo todo. Solo en Él encuentro respuestas de las miserias y sufrimientos más hondos del ser humano y de lo más alto a lo que podemos llegar. Un mundo sin Cristo no se puede explicar y es finito y deprimente. Un mundo con Cristo da sentido en todas las áreas y conocimientos de la vida humana. Nuestro ideal es imitar a Cristo. Ese es nuestro ideal. Es muy alto, pero el reino de los cielos es de los esforzados, y ojalá cuando Cristo venga nos encuentre trabajando para gloria del Padre, y así su misericordia nos alcance. La seguridad que genera ser hijos de Dios Padre nos sostiene hasta en las más dolorosas pruebas, porque aunque parezcamos abandonados, Él lleva nuestra causa. Sé en quién he puesto mi fe, y sé que no quedaré defraudado. ¿No habéis leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo, que quien repudie a su mujer no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. En este tiempo, vaya que hay eunucos por los hombres, y yo creo que no solo por castración física, sino también emocional. Pero nada es imposible para Dios. En el Evangelio de Juan encontramos, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Más adelante dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes me quieren dejar? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No se es católico por tradición, se es católico por convicción. Es una fe que se razona y por ello ha habido tantos intelectuales que abrazan la doctrina católica con determinación. No basta con decirse a sí mismo, soy católico. Hay que serlo y actuar en consecuencia. No vaya a ser que nos perdamos en el pecado de omisión, el bien que pudimos haber hecho y que no hicimos. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad les digo que cuando dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaron de hacer. E irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. No me voy a salvar por hacer este video. Y esto no disminuye mi frágil condición pecadora. Si San Pablo decía, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera, por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿Qué puedo decir yo, un simple laico,
Solo estoy compartiendo la fe que tengo. Dios nos conceda la gracia de la perseverancia final, especialmente en aquellas situaciones más adversas, cuando todo se ve oscuro y sin salida. En este mundo no hay buenos, bueno solo es Dios. Solo hay personas que se esfuerzan por entrar en la puerta angosta, en medio de las caídas y dificultades, y otros que se abalanzan a la puerta grande sin importarles las consecuencias. Pero cierto es que nadie puede engañar a Dios, porque Él mira las intenciones del corazón de todos. Buscad a Dios, ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. El malvado maquina en su interior un oráculo de pecado. No temo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Dios es una verdad tan antigua y tan nueva, que nunca pasará de moda. Nos moriremos nosotros, pero Él siempre es y está. Siempre estará transformando las mentes y las almas que se dejen convertir a Él. Almas de todas las edades y en todos los tiempos, de todas las razas y lugares. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No necesito nada más para tomar una determinada determinación. A mí nadie me obliga a creer. De igual forma, como nadie obligó a Cristo a morir por mí, es Él quien se entregó libremente para librarme de la muerte eterna. La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Las almas necesitan guía y orientación, no condescendencia y lástima, y esa guía está en el Evangelio. La verdadera caridad y misericordia se da en la verdad, no en solapar nuestras debilidades. Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, la paz que yo les doy, no es como la que el mundo da. No se turbe su corazón, ni se acobarde. En el mundo pagano no hay paz, solo Cristo da la paz. Tenemos en el alma un abismo infinito, esa nostalgia de Dios. Solo se llena con un amor infinito que viene de Él. Muchos finitos y placeres no pueden llenar las hambres de afecto que tienes en tu corazón. Solo Dios puede sanar y poner orden en nuestro interior. Un pueblo convertido a Dios hubiera detectado las ideas y actitudes paganas en las universidades católicas antes de que se infiltraran. Un pueblo converso a Dios detectaría lo mundano en la música, las películas y los medios de comunicación y no lo dejaría pasar en su mente ni a su casa. Este mundo obsesionado con quitar a Dios, ofreciéndote una falsa libertad en todos sus conceptos, y solo el resultado es terminar vacío y siendo esclavo, presa fácil. El miedo a Dios viene del pecado, después de dialogar con Satanás. El temor a Dios es muy distinto, y ese viene del Espíritu Santo. Es el temor a perder su amistad, después de tanto que nos ha dado. Creer en Dios por miedo no tiene sentido. Nosotros, los hijos de Dios, aspiramos a amarle por gratitud de todo lo que nos ha dado, desde la vida hasta cada talento en el que en ella descubrimos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ser cristiano no era un lindo accesorio que se veía bien en la boda o en las fiestas. Ser cristiano católico es morir en Cristo para resucitar con Él, morir al hombre viejo día tras día hasta asemejarnos más a Él. Un poquito de porno, un poquito de infidelidad, un poquito de relaciones sexuales antes del matrimonio, un poquito de corrupción, un poquito de bullying, un poquito de pequeñas fragilidades y otras poquitas, y resultado un pueblo tibio. Dice la palabra de Dios, las pequeñas raposas devoran los campos. El pueblo de Dios ha perdido su sabor. Todos pecaron, dice la palabra de Dios, por eso se encuentran privados de la gracia de Dios. Nuestras leyes se cimentaron en base a valores cristianos. ¿Quieres vaciar todo de moral? Porque, ¿cómo?
Los moralistas, doble moral, moral, moral. Y satanizaron la palabra moral. Pero vaciar todas nuestras leyes de moral, entonces que no esté mal vender seres humanos, que no esté mal tener relaciones sexuales adultos con niños, entonces que no esté mal robar, que no esté mal matarnos cuando estorbe la vida de alguien más. Ahora debemos volver al inicio, cuando Dios en el Deuteronomio tuvo que explicar específicamente lo que no debemos hacer. Dudo que hayas pensado bien, ¿qué sería un mundo sin Dios? ¿O qué sería un mundo sin moral? Creo que algunos no se dieron cuenta del caro precio que se paga al querer ser políticamente correctos para que no les digan creyentes. En lugar de verse orgullosos, se avergonzaron de su Dios en todos sus ambientes. Bueno, pues le pese a quien le pese, los 10 mandamientos son fuente de derecho, normas de los pueblos antiguos que servían para la convivencia. No robar, no mentir, honrar al padre y a la madre, no ser infiel, no acosar, respetar la integridad del otro. Pero, ¿quién nos enseñó todo esto sino solo Dios al hombre a través del Decálogo? Qué deprimente que vivamos como si Cristo no hubiera venido, como un pueblo pagano, rendido a sus apetitos sexuales. Después, no te preguntes por qué se quiere buscar legalizar el sexo con niños, vender al ser humano en todas sus presentaciones, desde embrión hasta la vida adulta. Antes me costaba trabajo entender ese texto de la Biblia donde Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pero entre más endurecemos el corazón con la indiferencia, más claro me queda. Lo que te dio el Estado de Derecho que tienes fue la jerarquía de valores que procedían del cristianismo, basados en el Decálogo. Si bien es cierto que también se enriqueció del derecho romano, del código Hammurabi, etc., pero ojalá entendieras lo absurdo que es vaciar de moral todas nuestras leyes. Reírte del LGBT y de las feministas no te hace más cristiano. Apoyar el aborto y la ideología de género tampoco te hace ser misericordioso. Ser cristiano no es burlarte de la gente en Facebook, sino más bien dar razón de tu fe en todo momento, con la vida y a veces con la palabra. Lo que está bien, aunque nadie lo haga, y lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. Dijo el Señor, yo soy Yahvé, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no quiso oír mi voz. Israel no me obedeció. Los dejé, pues, que siguieran sus caprichos y caminaran según su parecer. Ah, si mi pueblo escuchara, si Israel fuera por mis caminos, sometería en un instante a sus enemigos, volverían mi mano contra sus opresores. Los enemigos del Señor le adularían, y su espanto jamás terminaría. Pero a él, con flor de trigo lo alimentaría y con miel de la roca lo saciaría. Es por eso que nuestros enemigos están encima de nosotros, por ser un pueblo tibio y cobarde, un pueblo laxo, un pueblo que se ha pasado de listo y ha malbaratado la gracia y los sacramentos que Dios nos dio. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguien habló del infierno en la Biblia, fue Cristo. Si a algo vino el Hijo de Dios a la tierra fue para salvarnos de la muerte eterna. Algunas citas evangélicas sobre el infierno son las siguientes. Cuando Dios nos llamó a ser un pueblo, nos dio unas reglas para educarnos, así con su gracia y la voluntad, con la razón como seres libres, pudiéramos dominar nuestro instinto para respetarnos a nosotros mismos y respetar a nuestros hermanos. Dios, a través de la historia de la salvación, se nos fue revelando poco a poco. Primero nos hizo saber que éramos pueblo, después nos dio un decálogo para ser felices. Como un padre, con su palabra nos enseñó de lo básico hasta llegar a lo más profundo, excelso y sublime, que es Cristo, palabra encarnada del Padre. Ahora parece que debemos volver a empezar,
comportándonos como bestias que persiguen sus instintos. Hemos sido llamados a ser como águilas desde lo alto, que eligen su alimento. Ahora parece que nos convertimos en cerdos, que no levantan la mirada para ver el alimento que comen. Rodeados de estiércol, estamos en realidad llamados a volar, a sacudirnos el lodo y elevarnos a lo alto, vivir como hijos de Dios. Imaginar que en Deuteronomio decía, no te acostarás con la mujer de tu padre, dice el Señor. Y a mí me parecía exagerado, pero ahora parece que es necesario recordar lo elemental, lo básico que nos enseñó Dios a través de sus primeros mandatos. Dice su palabra, maldito el que se acueste con cualquier bestia. Siempre el demonio quiere hacer una copia barata de lo que es Dios, para darse gloria a sí mismo. Pero está derrotado y te odia, y desea arrastrarte con él. Dice la palabra de Dios, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. También dice en otro libro, sean sobrios y estén despiertos. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Dice el salmista, oh Dios, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad se asienta encima de los cielos. Cuando veo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el señorío de la obra de tus manos. Bajo sus pies todo lo pusiste, ovejas y bueyes, todos juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, cuantos surca las sendas de las aguas. Oh Dios, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, dice el Salmo 8. Mira qué grande es el amor de Dios que nos dio todo para que administráramos la tierra. Gorbachev dijo que quería establecer la Carta de la Tierra hasta sustituir los 10 mandamientos. Imagínate, la Carta de la Tierra viene a rebajar tu vida y tu existencia a la altura de un insecto. Es decir, que valgas tú lo mismo que un animal. Los globalistas poderosos buscan imponernos un mundo lleno de caos y confusión, anarquista, donde la única autoridad es la que ellos implementen, en base a sus ideologías totalitarias. Prefiero el status quo, que protege a la célula básica de la sociedad, la familia. Rechazo el establishment que imponen ahora, que relativiza toda relación. Prefiero el status quo judeocristiano, que defiende incluso la libertad de credo, a diferencia de los musulmanes que imponen su religión, de lo contrario te mueres. Rechazo la imposición globalista que diluye y relativiza todo, donde nadie es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. Status quo judeocristiano basado en el Decálogo protege la dignidad de la persona humana en todos los aspectos. Protege a la viuda, al huérfano, al pobre. Hoy en día vivimos una fobia a Dios. Un Dios diluido nos salva. Los globalistas en el fondo son peor que los comunistas porque quieren incluso dominar el pensamiento y la afectividad de las personas. Prefiero el orden basado en el respeto a la dignidad y a la vida humana en todos los sentidos, a el mundo histérico de los resentidos que nos proponen los Rockefeller, en el cual se devalúa al ser humano menos que a un animal. Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca de sentido, escribió, nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral. En cada caso concreto, decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia. Lo hace por amor de una causa con la que se identifica o por la persona que ama o por la gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia, será un fariseo y dejará de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos no se preocupaban de otra cosa
que no sea servir a su Dios, y dudo siquiera que piensen en ser santos. Si así fuera, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el dicho alemán, una buena conciencia es la mejor almohada, pero la verdadera moralidad es algo más que un somnífero o un tranquilizante. Para los que dicen que la religión es el opio del pueblo, tengo algo que decirles. En nombre de Cristo, por milenios, los cristianos han luchado por la libertad, la dignidad humana y por los valores del reino, que es la justicia, la paz, por el amor, porque todo cristiano está obligado a ver en el otro la imagen de Dios. Por ello, el amor de Dios no es un amor pasivo, es como un fuego y cuánto desearía Cristo que ya estuviese ardiendo. Es un amor activo que se esfuerza día a día por ser la mejor versión de sí mismo y se esfuerza por hacerle bien a los demás para darle gloria a Dios. Lo que sí creo que es el opio del pueblo, permíteme decirte, que es el comunismo y el totalitarismo globalista, que nos están imponiendo lleno de disfraces novedosos, ideologías irracionales que nulifican la libertad de pensamiento e imponen una sola espiritualidad, la Carta de la Tierra. Para la Carta de la Tierra, el ser humano pasa a ser un parásito. De esta manera no tiene validez su vida y de esta manera entonces es igual pisar una cucaracha que aniquilar a un ser humano. Los mandamientos de la ley de Dios hasta defienden la propiedad privada. No robarás, no codiciarás las cosas ajenas. ¿Por qué? No robarás porque eso le pertenecía a alguien. Hoy en día parece que es penoso ser católico y a los que practicamos el catolicismo parece que debemos disculparnos por las prácticas que realizamos. Por ejemplo, si alguien confía en Dios, para la sociedad común, eso es como algo infantil. Pero si lo sustituyes por algún término psicológico como de psicoterapia, entonces tiene sentido para ellos. Si dices que quieres vivir en castidad por ser católico, porque quieres vivir tu fe, entonces eres juzgado como una persona antiderechos. Pero si dices que quieres desarrollar tu inteligencia emocional, entonces estás aprobado ante la sociedad. Si dices que estás haciendo algún examen de conciencia, eso está mal, ¿verdad? Pero si se habla de introspección, entonces está bien. Si dices que te quieres confesar o que requieres algún acompañamiento, dirección espiritual, oh, no, 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 está mal, ¿verdad? ¿Quién te va a orientar, ¿verdad? ¿Cómo vivas tu vida? Pero si se habla de psicoanálisis o de terapia, entonces está bien, puedes andar en este mundo libre, sin ser juzgado. Si practicas una espiritualidad, si practicas la lectio divina, orar con la palabra de Dios, oh, no, 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 eso está mal, eso es fantasía. Pero si se habla de una meditación, de una reflexión, oh, está bien, apruebas el test social. Si se habla de la adoración al Santísimo, silencio ante Dios, oh, no, no, eso está mal, eso es. Pero si se habla de yoga, de cuadros en blanco o de la Pachamama, oh, faltaba más. No, 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 eso está aprobadísimo. Entonces, todo lo puedes practicar menos el ser católico. Eso está prohibido en estos tiempos, porque entonces pasas a ser como un loser, un rechazado, un moralista, no sé, miles de etiquetas, ¿no? Independientemente de quién sea el papa o de lo que haga o deje de hacer tu párroco, a cada católico se nos pedirán cuentas de nuestras acciones y ninguno estamos exentos del cumplimiento de la palabra de Dios. Y a cada uno se nos va a pedir el fruto de nuestros talentos y de nuestras vidas. Y todos, como pueblo de Dios, seremos juzgados. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y
póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de la puerta y en la entrada de tus ciudades, y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que te juró darte, pues se lo dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides de Yahvé que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Temerás a Yahvé tu Dios, y a Él servirás e invocarás su nombre. Si debes hacer algún juramento, no vayas tras dioses extraños, tras dioses de los pueblos que te rodean. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre los seres por ti creados, administrase el mundo con santidad y justicia, y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría, que se sienta junto a tu trono. No me excluyas del número de tus hijos, que soy un siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y de una vida efímera, poco apto para entender la justicia y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si le falta la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Para ser libres, nos liberó Jesús. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. El reino de los cielos irrumpe con fuerza, y solo los esforzados lo arrebatan. Dijo el Señor: pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una patria eterna, por la que suspiramos con la mirada en alto. Somos un pueblo santo, no por nuestros méritos, sino solo porque Cristo es nuestro pastor, y Él es el santo, el que nos salvó y el que nos llama a imitarle. Cristo ha vencido el mundo.